Hola amigos, bienvenidos a Rimble 35. ¿Qué tal estáis? Hoy estamos nuevamente con Pedro Amorós. Hola Pedro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy contento que estés nuevamente hoy con nosotros porque nos tienes que aclarar algo que has descubierto que es muy importante que el público de Rimble conozca. Y es que, amigos, aquí ha habido una confusión tremenda. Durante muchos años, Pedro consideraba que había conseguido la voz grabada de un alienígena, de un extraterrestre, que se había conseguido a través de una anciana llamada Annie y que hicimos un vídeo reciente, anterior, en donde se titulaba así, ¿no? Tenemos la voz grabada de un extraterrestre. Pero me llamó un día Pedro y me dijo, David, después de tantos años, ya sé lo que era. Y no era una voz de un extraterrestre. Por lo tanto, nuestra obligación moral, ética y de compromiso con todos vosotros es contaros lo que hemos descubierto. Y es la verdad, no se trataba de nada extraterrestre, tiene una explicación convencional. Pero ojo, es una explicación convencional muy interesante. Pedro, acláranos, ¿qué es lo que descubriste? Bueno, pues la verdad, ante todo, David, un placer estar contigo de nuevo en Rimble. Sabes que cada vez que estoy aquí es participar contigo de una manera entrañable. Y por supuesto, y esto ahí es donde voy, con todos tus seguidores. Es impresionante el revuelo que ha causado tanto en mi pequeño canal Aventura del Misterio, que invito a todos a que estén ahí, porque de verdad que todos los que vengan desde Rimble son muy bienvenidos y ha venido mucha gente a Aventura del Misterio, seréis muy bien Claro, recibidos. esa es la intención, que mi Muchísimas público o gracias. parte de mi público venga, acuda también a ver todo el trabajo tremendo que haces, ¿no? Pero Muchísimas realmente, gracias. antes de pasar a la explicación, me gustaría solamente poner unos segundos para que, de la grabación original que tú nos entregaste, para Muy que la bien. gente sepa de qué estamos hablando. Supuestamente aparece una voz de una mujer que va diciendo Finisterrae, Ani, Ani, Finisterrae. et ap Finisterrae. Entonces, Correcto. con eso vamos a refrescar la memoria del público y luego contaremos la explicación que tiene todo esto. Muy bien. Bien, y aquí es donde realmente empieza la historia. Yo te decía esto de Aventura del Misterio, porque empiezo a recibir comunicados de gente diciendo, bueno, a mí me parece esto, a mí me parece esto, sin apuntarme claramente ciertas cosas. Y a pesar de que yo en su día empecé a investigar esta grabación, porque era una grabación extraña, pues no había tenido en cuenta ciertos patrones como los repetitivos, como acabamos de escuchar, de esta inclusión extraña. Claro. Claro, evidentemente el mensaje y el contexto global, lo importante del vídeo que hicimos anteriormente, no es en sí esta voz, sino es en sí el mensaje que la señora Annie había transmitido y estas psicofonías que ella había grabado mediante un pequeño aparatito de radio como este que tenemos aquí, que ya lo enseñamos, ¿no? Este es el verdadero mensaje. Pero como añadido, su hija registró esto que hemos escuchado de Claro, una forma extraña. Y claro. esa es la única cinta que se conserva de la señora Anne. Claro, cuando yo hablo contigo y te digo, fíjate qué cinta más extraña que tengo, de hecho, esto está publicado hasta en varios libros, es así, pero bueno, rectificar es de sabios. Como yo me pasó con Sitchin, Claro, tú tienes que hacer lo mismo con el público y decir, señores, nos hemos equivocado, todos podemos equivocarnos. claro, claro, claro. Cuéntanos, ¿qué ha resultado ser esta voz Finisterrae que va repitiendo? ¿Qué ha resultado ser, Pedro? Bueno, Cuéntame. pues te vas a quedar más de piedra porque yo creo que es todavía más interesante que una voz extraterrestre, ¿no? No podemos y evidentemente primero antes de aceptar cualquier cosa pues tendríamos que saber en qué niveles nos movemos. Y aquí nos estamos moviendo en unos niveles muy problemáticos. Te lo digo, no pasa nada porque no vamos a especificar frecuencias detalladas ni nada de eso,
pero se trata de voces de espías. Emisoras numéricas. Emisoras numéricas, emisoras de radiación numérica que durante la época de la Guerra Fría nos están transmitiendo mensajes no a nosotros, sino a determinados agentes de corporaciones, agentes gubernamentales. Servicios secretos que emiten en frecuencias muertas. Es así. Frecuencias que no tienen una explicación. Estaríamos hablando de varias y ahora iremos comentando. Pero para que nos hagamos una idea, ya son varios los investigadores que se han encontrado esto, y yo casualmente me lo encontré el otro día gracias a un compañero en la senda interestelar, que desde aquí envío un abrazo, es un querido seguidor tuyo, también es un querido seguidor mío. Y bueno, pues hemos estado hablando, hemos llegado a varias conclusiones y aquí fíjate que nos encontramos un detalle muy interesante. Se llama la dama germana. Date cuenta de qué situación vemos aquí. Mira, si me permites, vamos a ponerle a todos nuestros espectadores un fragmento, o sea, para que vean lo que hemos escuchado, la cinta original que nosotros tenemos, y vamos a poner un pequeño fragmento de lo que se denomina la Russian G06, es decir, una estación que no tendría que estar ahí y está. Fijaos la similitud. 947, A continuación, vamos a poner en otra frecuencia captada por un investigador hace muchísimo tiempo, bueno, para que veamos la comparativa de lo que acabamos de escuchar, lo que ya tenemos y lo que vamos a escuchar ahora. 947. Y para que veamos un poco la distinción entre las distintas frecuencias, hay que decir que este código de clasificación de frecuencias espía se distribuyen en T, que se indican las transmisiones en temas desconocidos, en frecuencias desconocidas, las X, que indican otros tipos de politonos que son mensajes codificados ocultos, las M, que son como código Morse, las V, que son en lenguas extrañas. Luego estarían las más comunes, que son las lenguas eslavas, que son las S, luego las G, que es la nuestra, ¿vale? La nuestra es una G que tiene procedencia germánica, alemana, y luego las E, que estarían en inglés, ¿no? Fíjate hasta qué punto tenemos que incluso tenemos voces espía en castellano, en lengua española. Esta voz que acabamos de escuchar estaría comprendida en una frecuencia, se grabó en unos 5.000 y pico kilohercios, no voy a especificar punto concreto, porque además varían, son variables, y bueno, pues pertenecería a estas lenguas extrañas en las que se encuentra el español porque no son muy habituales. No olvidemos que todo esto, según todos nuestros datos, corresponde a una época, la época de la Guerra Fría, que bueno, pues nos transmitiría un poco ese momento en los que el mundo estaba absolutamente en llamas y que se tenían que comunicar. ¿De dónde vienen estas frecuencias? Es curioso, pero déjame, David, que pongamos ahora una de estas voces que se grabó en 13.000 y pico kilohercios, digo pico para no especificar frecuencia, donde aparece una voz en ruso. Atención, en ruso. Es muy importante que tengamos en cuenta el patrón de voz, ¿vale? Y ahora nos meteremos a evaluar un poco qué similitud hay entre estas voces. Vale, ¿aquí qué hay que poner? Aquí hay que poner la de 13.440 kilohercios. Bien, la conclusión, David, de todo esto nos lleva a pensar de que estamos frente a grabaciones evidentemente de origen terrestre, que posiblemente estén muy relacionadas con la Guerra Fría, según todo lo que
todos los datos que tenemos y que nos dan a entender que puede llegar a existir algo. Y por supuesto, David, por supuesto, esto formaría parte del contexto de esas voces, atención, ultra secretas, que conducirían al entendimiento de que, bueno, pues los gobiernos nos están ocultando cosas y nos están ocultando cosas en nuestras propias narices. Mira, todos estos aparatos que ves aquí, en esta zona, son de radioafición. Yo soy un ecoalfa. No voy a decir un indicativo, pero cualquiera lo puede averiguar. Dentro de lo que es la radio, David, se escuchan frecuencias muy extrañas, frecuencias que incluso a veces nos asustan de ver que no deberían de estar ahí. Y tenemos el famoso proyecto HARP, tenemos, que yo lo he sintonizado, tenemos distintas emisiones que forman parte de lo que es el compendio antiguo, el compendio de estas transmisiones que los ejércitos hacían para estar en contacto con los espías. Así de claro. Estas frecuencias que acabamos de oír, estas grabaciones que acabamos de oír, son secretas, privadas e incluso prohibidas. Nosotros lo hemos hablado mucho antes de hacer este programa, porque sabemos que estamos rozando un poco la línea de fuego. Estamos entre dos aguas. Pero esto se grabó en 1995, aproximadamente. Claro, estos son grabaciones antiguas, evidentemente no pertenecen a lo que nosotros consideramos las grabaciones actuales, porque si no, no las pondríamos porque estaríamos jugándonos, entre otras cosas, pues ciertas cosas, ¿no?, de nuestra vida. Pero bueno, no sé, esto formó parte de la parte antigua, ¿vale?, de la Guerra Fría. Cuando se terminó la Guerra Fría, cuando esos mensajes estaban ahí para codificar números, son frecuencias numéricas, ¿eh? Por ejemplo, la de español dice 83212, 86704. La de ruso dice 83912. Fíjate que casi todas empiezan por 83, la de ruso y español. Date cuenta, ¿eh? Pero hemos localizado la voz exacta, sí, de la que aparecía vinculada con Annie, sí, que dice Finisterrae, Finisterrae. Y por eso, es correcto. En el otro vídeo, los más agudos, recordaréis que yo maticé que me llamaba la atención esa R. Sí, señor. Porque es alemana. Claro. Es alemana. Es alemana, efectivamente, tiene esa característica foniátrica alemana y que es identificable. Fíjate que todas estas cosas ya nos estaban preparando el programa del otro día, ya nos estaban de alguna manera diciendo bueno, que algo no era muy normal, ¿no? Primero, que incluso llegamos a hablar de posibles emisiones o una transcripción de los humitas, que sabes que lo nombramos porque tenían como un pequeño defecto y ya lo sabemos al hablar y todo esto, ¿no? Pero todo esto nos rayaba un poco hasta que nos pusimos a investigar y claro, evidentemente nos encontramos la realidad del fenómeno. Exactamente. Y esto hay que agradecer al público, porque todo esto, por supuesto, esto lo hemos podido descubrir gracias a una persona que era muy entendida en este tipo de mensajes cifrados y de esas emisoras numéricas. Y no podemos revelar su nombre ni nada porque perteneció... No te preocupes, no diré eso, pero quiero decir que es gracias a la atención de todos vosotros que paráis la oreja y decís, bueno, a ver, esto tiene una explicación, tal. Y de verdad, amigos, muchas gracias desde aquí, porque nuestro trabajo es ese. Si nosotros nos equivocamos o pensamos que algo puede ser extraterrestre y no lo es, nos encanta decirlo, nos encanta decir y matizar lo que es y lo que no es. Claro que sí. Nosotros siempre seremos los primeros en denunciar el fraude, denunciar a las personas que están engañando a todo el mundo con una historia falsa. Se están enriqueciendo con la mentira. Es que además, es algo que nosotros no podemos consentir. Fíjate, David, que cuando esto ocurre, cuando evidentemente nuestros canales, tanto el tuyo, por supuesto, como por ejemplo el mío, La Aventura del Misterio, siempre intentamos transmitir lo real, pero si nos damos cuenta de un error, evidentemente hay que decirlo. Hay que decirlo. Yo muchas veces, a lo largo de todos estos años, lógicamente que me han colado cosas que han resultado ser mentira.
Pero yo siempre he dicho, vamos a ver, esto no está claro, puede ser un fraude, ¿eh? Claro, Cuando ha habido una cosa que ha sido muy clara, la he dicho. Creo que eso es auténtico. Pero claro, cuando seguro que hay algo que es un fraude, somos los primeros en salir a decirlo, porque sin duda aquí no todo vale. Y la gente claro que que sí. hace el todo vale es gente que sinceramente no tiene escrúpulos. Claro, además es importante que esto, porque estuvimos cuando se destapó todo esto, yo lo estuve investigando durante un tiempo, hasta que te dije, David, querido, tenemos materia. Sí. Y bueno, pues no lo dudamos, ¿eh? ¿Cuándo hacemos el No, programa? no, no. Y Yo cuando me así dijiste fue. que habías descubierto que no era extraterrestre, fui el primero en decirte, hay que decirlo al público. Claro, claro, claro. Eso lo Y primero. así lo hemos hecho. Sí, 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 sí. Pues Pedro, yo creo que ya es suficiente. Con este vídeo hemos podido aclarar estas cosas y de 20 verdad, años he estado yo con esta grabación, ¿eh? 20 años creyendo que era un extraterrestre. Bueno, Sí, en sí, fin, sí, una sí, cosa sí, muy sí. extraña, pero Pero eso es muy positivo, ¿eh? bueno, Es muy hay que positivo. A mí rectificar. me encanta, a mí no me cuesta nada. Acepto las cosas tal como son y mi cerebro no le cuesta nada hacer así. Y ponerse, por supuesto que sí, hay que ser así, no, 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 no. La fe, yo siempre digo, la fe para las religiones. Nosotros Es tenemos que verdad, es ser verdad. objetivos y ir a las evidencias tangibles. Pedro, de verdad un abrazo muy grande y Gracias a ti. Y no cambies nunca porque eres una persona extraordinaria, David. De verdad te lo digo. lo mismo digo, claro que sí. Y a vosotros, nada, os emplazamos para próximos vídeos en los que esperamos contar, como siempre, con la presencia de Pedro y sus nuevos trabajos. Un abrazo para todos, amigos.